Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar a hablar en esta ocasión acerca de esos elementos que les mencionaba en la clase anterior. Vamos a hablar acerca de el uso de los web services. Principalmente vamos a dar como una introducción de qué se trata el concepto, y luego después de eso pues nos vamos a quedar ya construyendo código para poder empezar a trabajar directamente sobre estos elementos. Realmente los web services, como en resumen, son otra alternativa a las API REST para poder compartir datos. Básicamente el proceso de compartir información entre diferentes aplicaciones es muy común, es muy habitual encontrar necesidades específicas en los clientes en donde probablemente tengan aplicaciones en diferentes lenguajes, con diferentes bases de datos, con diferentes arquitecturas, y se hace muy común el poder compartir datos entre ellos usando diferentes tecnologías. Una de las más comunes son las API REST. Los web services en un principio eran mucho más populares porque fue el primer mecanismo que se ideó para poder compartir información, pero con los años se ha ido popularizando un poco más el uso de las API REST. No significa de que hayan desaparecido del mercado, todavía hay algunas empresas que utilizan web service, por ejemplo hay algunas pasarelas de pago para las transacciones con tarjetas de crédito que utilizan mucho las arquitecturas de tipo web service. Así que por eso es interesante conocerlas para que nosotros podamos ir entendiendo poco a poco cómo las podemos consumir, cómo las podemos crear o cómo podemos en ese caso ponerlas en uso directamente dentro de una aplicación. Entonces vamos a empezar a dar un poco de los conceptos de la arquitectura de los web services. Para comenzar, los web services son aplicaciones distribuidas que se basan en una serie de protocolos y estándares para intercambiar información. Esa es la base principal, el intercambio de datos. Sirven específicamente para eso, para que nosotros podamos compartir datos entre diferentes aplicaciones, tal y cual lo hacen las API REST. La diferencia es que estos son una serie de protocolos y una serie de estándares que son, digamos, más restrictivos, si lo queremos ver de esa manera, porque tenemos que utilizar un lenguaje un poco más, no antiguo, sino un poco más complejo para poder compartir información. De hecho, la manera de crearlos y la manera de leerlos es un poco distinto. Si se recuerdan, en el caso de las APIs, lo que nosotros hacíamos era crearnos un archivo en Postman, y dentro de Postman creábamos una colección, y en esa colección podíamos ir colocando los diferentes elementos que apuntaban a los diferentes web services. Pero en el caso de las APIs, perdón, en el caso de los web services, sí podemos simularlos directamente desde Postman, pero lo más común es que leamos las arquitecturas con la documentación misma que nos proporcionan directamente las aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma pueden utilizar los web services para intercambiar datos en redes de computadoras, que ese es su principal objetivo, el intercambio de datos entre diferentes plataformas. Aquí lo interesante de esto es de que, por ejemplo, si yo estoy creando una aplicación de escritorio o estoy creando una aplicación web y necesito extraer o necesito enviar información a otra aplicación de terceros, pues ya no me preocupo tanto cuál es la infraestructura, cuál es el gestor de base de datos, qué lenguajes de programación están utilizando. Ya no me interesa tanto esa parte, porque desde acá yo puedo automatizar ese proceso. Yo puedo compartir esos datos a través del web service, y lo único que tengo que conocer es la estructura que me proporciona el servicio web, y por lo demás pues directamente lo vinculamos con la parte de la base de datos. Eh, Aquí está más o menos el esquema de comunicación. Básicamente es una arquitectura cliente-servidor. En esta parte de acá tenemos la parte del cliente, que puede ser una aplicación móvil, puede ser una aplicación web, una aplicación de escritorio. Cualquier tipo de aplicación en cualquier sistema operativo puede estar en el lado del cliente. Este envía una petición una petición hacia el servidor, y el servidor se encarga en ese caso de responder a través de un mensaje. Utiliza en ese caso la tecnología de internet o el protocolo de comunicación de internet para poder intercambiar esa información. Pero bajo esa estructura de comunicación, en esta parte de los datos que intercambian entre las diferentes aplicaciones, existe un protocolo o existe un medio de comunicación específico para los web services. Si bien es cierto, se valen del uso de internet,
pero arriba de Internet ellos tienen una capa adicional que es la que permite establecer la comunicación, y esa capa es el protocolo que protege, digamos, de alguna manera la parte de la información. Quizás por eso, de alguna forma, algunas empresas todavía prefieren utilizar web service por el hecho de la seguridad de los datos, porque los datos están protegidos. O porque el protocolo, digamos, es un poco diferente al protocolo de Internet. Entonces eso los hace, en teoría, los podría hacer un poco más seguros, aunque sabemos de que en Internet es bien difícil encontrar aplicaciones seguras. Pero pues si las utilizan, por ejemplo, como pasarelas de pago, significa de que por alguna razón están todavía ahí en el mercado. ¿Qué es lo que hacen? Tienen un lenguaje interno que se llama WSDL, que es el lenguaje que se encarga de hacer la descripción del documento, y a través de él es que se comparte la información. Aquí está el cliente y el web service, en este caso el cliente y el servidor, y a través de formato XML, que ustedes ya lo conocen, el formato XML. A través de formato XML se puede compartir datos tanto del lado del cliente como del lado del servidor. O sea, lo que hacen es enviarse información en ese formato para poderlo compartir. Y aquí están básicamente las tres capas. Utilizan el protocolo TCP/SSL. Arriba de él está el HTTP y arriba del HTTP está el SOAP, que es ya el lenguaje propio para compartir, en este caso, la parte de la información. Algunos términos importantes que debemos de conocer para poder entender cómo funciona este lenguaje. El primero es XML, que es un formato estándar para el intercambio de datos. XML es, como ustedes ya lo recuerdan, un formato extendido del HTML. En el XML yo puedo crearme mi propia estructura de la información que quiero enviar. Digamos, los datos son estructurados de diferente manera. Y está el otro concepto, que es el SOAP, que es el Simple Object Access Protocol, que es el protocolo sobre el cual se establece el intercambio de datos. Es el que les mencionaba. O sea, arriba de Internet, así como lo tenemos acá, arriba de Internet hay un protocolo adicional que se llama SOAP, que es el que se encarga de hacer el proceso de intercambio de información. O sea que al final de cuentas, aunque la información viaje en formato plano entre el HTTP, al final de cuentas, cada uno, tanto el cliente como el servidor, interpretan los datos con el otro estándar, que sería el protocolo SOAP. El WSDL es el Web Service Description Language, es un lenguaje de descripción en formato XML, de los cuales de los requisitos fundamentales necesarios para establecer una comunicación con los servicios web. O sea, ese WSL es como el manual, si lo queremos ver de esa manera. Es el que nos describe la forma en que nosotros vamos a intercambiar datos, o sea, la forma en que vamos a poder consumir la información que tiene el web service y la forma en que yo le tengo que enviar los datos a ese web service. Esa es la parte interesante para estos servicios web. Nosotros tenemos que aprender a consumir ese tipo de servicios. Eso significa de que debemos de tratar de alguna manera de entender cuando nos envía el proveedor, nos envía la documentación, entender el protocolo a través de ese lenguaje. Si bien es cierto, hay proveedores que generan su propia documentación por aparte, o sea, ellos internamente hacen la parte de la documentación, pero también es cierto que en el caso de el WSDL, ese lenguaje también nos puede servir como uso de documentación adicional. El UDDI es el Universal Description Discovery and Integration. Es un registro público para almacenar de forma estructurada información sobre empresas y servicios que éstas ofrecen. Digamos que ese es otro estándar que se establece para poder guardar ese tipo de información. Y WS Security es el Web Service Security, que permite optimizar la seguridad de los servicios web mediante algoritmos de encriptación. Esa es la idea principal siempre, hacer que los datos viajen encriptados, que viajen protegidos, y que de alguna manera no tengamos el problema de que nos vayan a intersectar la información en el camino. Esa es la idea principal de utilizar, en este caso, protocolos de seguridad. SOAT, que es un protocolo simple de acceso. Se trata de un protocolo de comunicación basado en XML. Eso es lo interesante, que lo que ustedes tienen que saber nada más es cómo leer XML. Es un formato específico nada más. Este permite establecer la forma de comunicación entre las aplicaciones que publican y consumen los servicios web. O sea, el que vamos a utilizar como formato estándar para poder compartir los datos es básicamente el
protocolo SOAP. Lo que tenemos que hacer es saber interpretar y construir ese lenguaje para que las aplicaciones o los web services públicos se puedan enviar datos. SOAP especifica el formato de los mensajes, o sea, él indica cómo los mensajes deben de ser transmitidos entre un punto y otro. Es independiente de la plataforma y del lenguaje de programación. Significa de que si yo tengo un web service en mi empresa y necesito compartir datos con otra empresa, pues no le tengo que decir, usted tiene que usar X y Y lenguaje, o sea, usted tiene que usar un lenguaje específico para consumir mi web service. La empresa X puede usar el lenguaje que se le ocurra o el lenguaje que mejor se adapte y que por supuesto tenga la capacidad de poder hacer uso de este tipo de librería. Entonces, en ese sentido nos hace que sea un poco más flexible, porque yo en mi lado puedo usar cualquier lenguaje de programación para crear web service y puedo utilizar también cualquier lenguaje de programación del otro lado para consumirlo. Entonces no estamos ligados. Si fue creado en Python, no significa que yo tenga que consumirlo en Python. Si fue creado en PHP, no significa que yo lo tenga que consumir en PHP. O si fue creado en Java, no significa que al otro extremo yo tenga que utilizar obligatoriamente Java. Puedo utilizar el lenguaje de programación que mejor se adapte a mis necesidades para poder consumir el recurso. Por eso significa que es independiente de la plataforma y por ende de un lenguaje de programación como tal. Un mensaje software o el mensaje SOAP está compuesto por un envelopment, que es un sobre, cuya estructura está formada por los siguientes elementos, el header y el body. Es algo así como una página web, si lo queremos ver de esa manera. En el header vamos a encontrar los datos de la descripción del web service, y en el body pues toda la información que nos indica cómo podemos consumir en ese caso ese servicio. Aquí más o menos una estructura del SOAP. Lo que ustedes ven en la parte de arriba es el encabezado, similar a como lo tenemos cuando estamos trabajando con un HTML. Empezamos un XML version, que es la versión del XML, después un SOAP envelopment, que es el sobre, y luego el encabezado del mismo, y luego empezamos con un SOAP body, y en la parte interna cómo construimos o cómo consumimos en este caso los elementos con los cuales vamos a trabajar. Esa es más o menos la estructura que tiene un SOAP. Ya lo vamos a ver con un ejemplo práctico cómo funciona. Esta es la estructura del response, como en ese caso devolvería la respuesta. Digamos que aquí este de acá tiene una forma de obtener un precio y este de aquí tiene una forma de obtener la respuesta del precio. Y ahí más o menos está descrito cómo devolvería esa información. Esa más o menos es una introducción al uso de los web services. Se los quería mostrar nada más para que tuviéramos como referencia cómo funcionan este tipo de elementos. Ahora vamos a empezar a construir, no primero a construir, quiero que empecemos primero a verificar o instalar nuestros propios web services. Para poderlo instalar voy a trabajar directamente en la parte de la consola. Vamos a preparar en este caso nuestro entorno. Me voy a conectar directamente desde la consola. Ahí estamos conectados directamente desde la consola. Y desde aquí vamos a empezar a hacer el proceso de instalación de los diferentes elementos que vamos a necesitar para que funcione SOAP. Uno de ellos, eso ya lo utilizamos en el ciclo pasado, vamos a usar Composer, porque como de hecho en el caso de PHP tiene sus propias librerías nativas para poder consumir un web service. Pero pues tendríamos que consumir todo desde cero y configurar todo desde cero, que es un poco más engorroso. Hay una serie de librerías ya precreadas que nosotros solamente necesitamos consumirlas y agregarle los parámetros necesarios para que esos puedan ser utilizados dentro del web service. Así que en alguna medida es mejor utilizar ese tipo de librería. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a navegar en internet y vamos a ir directamente a traernos esa parte de la librería. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Como ya sabemos que en PHP hay un manejador de paquetes que se llama Composer. Vamos a entrar a Composer
Y en Composer, este lo aprendimos a ver en el ciclo anterior. La página se llama getcomposer.org. Ustedes solo ponen Composer tal cual está acá en el navegador, en el buscador, y automáticamente le va a mostrar la primera página para que podamos ver en ese caso la información. Aquí está la documentación y lo que nosotros necesitamos saber ahorita es cómo descargarla. Entonces nos vamos a download y cada una de esas instrucciones que tenemos acá son las que vamos a ir colocando directamente en la parte de la aplicación. Lo copiamos, nos vamos a la terminal. Antes de ver la terminal quiero ver qué versión tenemos. Tenemos la 8.3. Entonces pegamos. Ahí con eso ya hizo el proceso de descarga de Composer. Luego está la siguiente línea que me va a servir para verificar esa instalación o ese instalador que acabamos de descargar. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Ya nos dice que el instalador ha sido verificado. Eso significa de que en alguna medida lo que acabamos de descargar no es un archivo que se encuentra corrupto. Luego vamos a iniciar el proceso de instalación. Con eso se encarga de ir y descargar directamente la parte de Composer. Eso nos genera un archivo que se llama composer.phra, que es el archivo ejecutable. Y luego lo que tenemos que hacer nada más es borrar el archivo de instalación. Entonces eso lo que hace es borrar este archivo que tenemos aquí arriba que se llama Composer Setup. Vean que ya no aparece ese archivo. Y ahora, para que podamos utilizar Composer desde cualquier lado de la aplicación, vamos a correr este comando que tenemos en la parte inferior. Si ven, todos los comandos están ya descritos en la página para que nosotros podamos ir haciendo paso por paso cada uno de los copiando y pegando cada uno de los pasos para que podamos en ese caso probarlo. Ya desde aquí ya podemos ponerle Composer menos version, si no me equivoco. Ya nos dice que la versión que tenemos instalada es la versión 2.88 de Composer, y de PHP tenemos la versión 8.36 instalado en nuestro navegador. Entonces ahora ya estamos listos para poder empezar a trabajar directamente en la parte de la aplicación. Nos vamos a ir a la carpeta var html, y aquí en html nos vamos a crear un directorio que le vamos a poner web service, ¿okay? Para que tengamos por separado nuestro web service. Y aquí adentro vamos a instalar el software que nos va a permitir trabajar con los web service. Para hacer eso nos vamos a ir aquí a la parte de los paquetes, y para el web service hay uno que se llama NuSwap. Vean, aquí está el NuSwap instalado, o está la versión de NuSwap. Ese es el que nosotros tendríamos que utilizar. Hay otros por abajo que podemos hacer uso de ellos, pero el que más estrellitas tiene, el que más descargas tiene, es en este caso este NuSwap. Así que le hacemos clic y aquí vamos a ir a buscar la parte donde lo vamos a descargar. Por aquí abajo se encuentra, aquí está la parte de la instalación. Regresamos a la consola y nos pegamos en este caso el instalador. Y listo, ya está descargado NuSwap. Si vemos, ahí me creó una carpeta vendor. Si entro a la carpeta vendor, dentro de la carpeta vendor van a notar que aquí está ese Econea, que sería en ese caso el paquete que instalamos. Si ahora entramos a Econea, ahí van a encontrar que ahí está NuSwap, y si listamos NuSwap, ahí dentro de NuSwap están todos los archivos que se utilizan para la parte de la documentación. De hecho están dentro de SR0. Vean, ahí está un NuSwap.php, que es el archivo que se encarga de hacer el proceso de conexión. Si queremos hacer algún cambio, pues nos vamos directamente a ese archivo para poderlo trabajar. Ya que tenemos listo esta parte, ahora sería de empezar a trabajar con la parte de la aplicación.
yo ya me conecté a la máquina con Visual Studio Code. Voy a quitar todo esto de aquí. Esto es lo que teníamos para la parte de la API. Voy a quitar todo eso porque pues ya no lo vamos a utilizar. Y nos venimos acá al listado de archivos, y si se notan en la parte del listado de archivos ya tenemos un archivo que se llama, o un paquete que se llama Web Service. Entonces ya estamos listos para poder empezar a trabajar con nuestro primer Web Service. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a aprender a consumir un Web Service, o a leer primero un Web Service. ¿Cómo hacemos ese proceso de leer un Web Service? Nos vamos a ir en ese caso a la parte de la aplicación, y en la aplicación vamos a entrar primero a un sitio que se llama http diagonal que se llama DNE. Este le va a quedar en el archivo de dneonline.com diagonal calculator.asmx. Este es. Vamos a hacerlo más pequeño solo para... Bien, eso que ustedes están viendo acá es un poco de la información del servicio. Lo voy a hacer más grande. Es un poco de la información del servicio que vamos a utilizar. Pero nosotros necesitamos aprender a leer la parte del XML. Entonces, para leer la parte del XML, lo que tenemos que hacer es irnos a la sección de Service Description. Ven que aquí hay un Service Description. Le hacemos clic y van a notar que la URL cambia. Y ahora ya tenemos un poco la definición de los elementos con los cuales vamos a empezar a trabajar. Vean, esta es toda la información del servicio descrita. Aquí hay bastante información que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Pero si se dan cuenta, todo empieza con un WSDL definition. Y aquí aparece un XMLS swap. Lo que quiero que vean es que acá dentro del esquema hay algunos elementos que tienen como nombre add, otro que dice otro elemento que dice add response, otro que dice subtract y otro que dice subtract response, otro que dice multiply y otro que dice multiply response. Estas son las funciones, y está el divide también, el divide y el divide response. Estas son las funciones que nosotros podemos trabajar, que nosotros podemos utilizar directamente en nuestro servicio web. Normalmente lo que vamos a hacer para poderlas entender es buscar los elementos con los nombres de las funciones, y aquí nos va a decir los parámetros que requiere. Por ejemplo, si yo utilizo una función que se llama add, entonces esta necesita un parámetro entero que se llama un int a, y un int b, que ambos valores son de tipo entero. Y la respuesta que voy a obtener al ejecutar esta función va a ser un elemento con el nombre addResult de tipo int. Entonces, ya que tenemos esta respuesta o estos datos, con eso ya podemos empezar a consumir nuestro servicio. Sabemos que también hay una función que se llama subtract, hay una función que se llama multiply y hay una función que se llama divide. Y ambas necesitan en ese caso cada uno de estos valores. Entonces, con esa información que ya tenemos de nuestro lado, entonces ahora nos vamos directamente a Visual Studio Code y nos vamos a crear aquí en la carpeta de Web Service. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar calculadora.php. Y en ese calculadora.php vamos a empezar a escribir el código PHP para que podamos consumir ese servicio web. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero necesitamos poner un require para decirle que voy a utilizar de la carpeta vendor un archivo que se llama autoload.php. Este lo que hace es recuperar automáticamente las librerías que ya hemos instalado. La que instalamos era la librería del NoSwap. Entonces él automáticamente recupera la librería NoSwap gracias a colocar nada más el require. No tengo que estar poniendo un require NoSwap y si voy a instalar otra librería, un require y otra librería adicional, sino que ahí lo hace de manera automática. Después vamos a usar, vamos a poner la URL. ¿Qué URL voy a poner acá? La voy a traer del navegador. Vean que voy a copiar la URL de donde estoy viendo el esquema, porque hay dos URL. Esta que tenemos acá, donde en la parte superior, si se dan cuenta, aparece nada más la URL
pero sin la palabra WSDL, y esta otra que le agrega el parámetro WSL. Esta que me muestra, la que me muestra el esquema, la descripción del esquema, es el que voy a utilizar directamente en la parte de la aplicación. Si lo pego, esa es la URL que vamos a usar y ese es el esquema que vamos a trabajar. Entonces debe de ser ese mismo esquema. Ya que tenemos ese elemento, le ponemos que el cliente, este web service, por cierto, es un web service gratuito, así que podemos consumirlo sin ningún problema. Pero si necesitan consumir web service de empresas, eso sí les van a dar la URL privada que tienen para poderlo compartir. Aquí le ponemos un swap dólar cliente igual a new swap diagonal client, y entre comillas le ponemos primero la URL y luego le ponemos el formato en el que viene esa URL, que es el formato WSDL. En esa línea que tenemos ahorita, justamente en esta línea, ya se hizo la conexión al web service. Automáticamente se mandó una conexión al web service. ¿A la cual URL? A la URL que tenemos en la parte superior. Por lo tanto, esa librería ya leyó la información o el esquema que tiene el web service, ya lo agregó a una variable que se llama cliente. Ahora, esa variable que se llama cliente es la que mantiene la conexión abierta directamente con el web service. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Voy a poner un error igual y le vamos a poner que si del cliente esto me generó algún tipo de error, lo vamos a tener en la variable getError. Entonces le vamos a decir si hay algún tipo de error, entonces lo que vamos a hacer es poner un eco y decirle error de conexión al web service, y le vamos a poner 2 puntos y que nos muestre el error que se generó. Eso es en el caso que se haya generado algún tipo de error. De ahí lo podemos capturar. Si no, pues podemos continuar. Si regresamos, se recuerdan de que aquí decía que los parámetros que necesita la función add son un parámetro que se llama INTA y otro parámetro que se llama INTB. Entonces voy a crearme una variable que se va a llamar parámetros, que va a ser igual a un array, y ese array le ponemos entre comillas un INTA. Aquí se deben de llamar exactamente igual como los tenemos al otro extremo. Si no se llaman igual, pues vamos a tener problemas con eso. Y le pongo, por ejemplo, 50, INTB, por ejemplo, y le pongo 25, por decir algo, punto y coma. Y con eso ya tenemos creados los parámetros. Ahora yo necesito, por ejemplo, de la función suma, necesito almacenar, le voy a poner del cliente, necesito almacenar el resultado de mandar a llamar con el comando call. Mandamos a llamar una función que se llama add, a la cual enviamos como parámetros estos parámetros que tenemos acá. Entonces ese sería en ese caso la manera en cómo recuperamos la información. Ahora con un print R vamos a ver cómo se muestra ese resultado. ¿Okay? Y con esto ya hemos creado el proceso de conexión al web service. Si se dan cuenta, es muy simple, no es tan complicado, es fácil de poder hacer el proceso de utilización. Lo único que tiene esto es porque el web service que estamos usando es simple. Hay otros web service que son un poco más complicados de poderlos consumir, pero de igual manera, si leemos bien el esquema, podemos tratar de interpretarlo y ejecutarlo de la manera correcta. Bien, ahora que ya tenemos el web service, probémoslo. Vámonos al navegador. Como aquí tenemos ya un dominio creado que se llama virtual.unicaes.edu.sb, le vamos a poner virtual.unicaes web service diagonal calculadora.php.
Bien, y ahí ya nos genera un pequeño error. Vean, el problema es que nos lo genera en una función que se llama XML parser create. Si yo me llevo esto a Google, si yo me llevo esto a Google, probablemente aquí le va a decir que lo que está sucediendo es que no hemos instalado una librería. Entonces aquí me dice que instale una librería que se llama PHP-XML, por eso me está dando el error. Entonces voy a regresar a la parte de la consola y le voy a poner sudo apt install y le vamos a decir que instale PHP-XML. Ahí le ponemos yes y se hace el proceso de instalación de la librería y listo, ya tenemos la librería instalada. Ahora que ya tenemos la librería instalada, solamente tenemos que reiniciar el servicio. Entonces, ponemos sudo systemctl restart apache 2 y veamos ahora nos genera el mismo error. Volvemos a actualizar y probablemente tengamos algún error, pero no lo estamos visualizando. Entonces vamos a aprender a corregirlo. Vamos a ver cómo se llama la función. Si se dan cuenta, el error es que la función tiene una A minúscula y es una A mayúscula. Tiene que ser, bueno, es case sensitive, significa de que es sensitiva a mayúsculas y minúsculas. Veamos ahora si lo ejecuta y vean, ahí ya tengo el resultado. Ya me dice que el resultado que devuelve suma es ahora un add result 75. Significa que ahora yo esto lo puedo poner más bonito. Vamos a cambiar un poquito la respuesta y le vamos a poner con un H1. Le puedo poner el resultado de sumar. Aquí le ponemos parámetros INTA con parámetros INTB es, y aquí le decimos como suma es un vector, entonces le ponemos suma, que es el resultado, y según el resultado decía que era add result, entonces le ponemos aquí, le ponemos add result y veamos ahora si el resultado se ve mejor. Entonces lo ejecutamos. Escribí mal result. Y ahí aparece el resultado de sumar 50 con 25 es 75, que son los valores que le estamos enviando arriba. Si arriba en lugar de 25 le envío 10, por ejemplo, vean que al actualizarlo ya me dice el resultado de sumar 50 con 10 es 60. Y alguien podría decir, pues, ¿qué chiste tiene crearse un web service que me permita solo sumar dos números? O sea, hacer toda esa estructura para simple y sencillamente sumar dos números. La idea de este ejemplo es aprenderlos a consumir, aprender a consumir el web service. Lógicamente el web service va a tener tareas un poco más complicadas, tal cual lo hicimos en la API. Podría tener una función que permita autenticar, podría tener una función que permita obtener el listado de productos, que tenga el listado de productos promocionales, que permita guardar una orden, puede hacer todas las tareas complejas que nosotros definimos en la API, las puede hacer perfectamente un web service. Solo que en cada elemento tendría que conectarse a una base de datos y hacer un proceso de conexión un poco más complejo. Eso lo vamos a ver cuando ya estemos creando nuestro propio web service. Pero la idea de ahora nada más era aprender a consumirlos. Si regreso, significa de que ahora ya puedo en la parte de abajo poner un dólar resta igual
y ponerle un dólar cliente y decirle que ahora el que voy a llamar según mi petición sería el que dice substrap, que es este que tenemos acá ahora. Entonces le pego el substrap y le voy a enviar los mismos parámetros. Lógicamente, si necesito cambiar los parámetros, entonces tendría que copiarme esto de esta parte de acá y poner valores diferentes. En lugar de, digamos, 50 y 10, ponerle 50 y 13, por ejemplo, y eso podría cambiar o cambiaría directamente los parámetros. Y ahora, si quiero ver, analizar el contenido de lo que tiene la resta, le ponemos la resta, lo guardamos. Aquí le hace falta el método que se llama call, y veamos el resultado que vamos a obtener con restado. Si lo ejecutamos, ven que ahora obtengo un array y el array es un substrap result y el valor que devuelve es 37. O sea que ya con esto yo me puedo copiar este mismo texto de acá y modificarlo. En lugar de ponerle el resultado de sumar, ahora sería el resultado de restar. Siempre serían los mismos parámetros, parámetros entero A, entero B, es, y aquí sería, en lugar de suma, sería resta, y en lugar de add result, debería de ser el response que tenemos acá, que sería substrap result. Y con eso quitamos el print R para que se vea mejor. Solo que aquí no cerré el H1. Aquí tampoco no he cerrado el H1. Y ahora vemos los resultados. Y ahí tenemos el resultado de sumar 50 con 10 es 60. Y el resultado de restar 50 con 13 es 37. Y de esa misma manera, ya no necesito volver a hacer otra conexión. Me puedo copiar este código y pegarlo en esta parte de acá. Ahora, en lugar de restar, podría llamarse multiplicar. Y aquí la función que mandaría a llamar sería multiply. Le puedo enviar los mismos parámetros y acá le podría poner el resultado de multiplicar, y tenemos los mismos parámetros, es, y aquí sería multiplicar. En esta parte tendría que activar el result, que para nosotros sería multiply result. Y ahí tenemos el multiply result. Veamos ahora el resultado directamente en la parte del navegador. Van a notar que en algunas ocasiones cuando yo hago la petición se tarda un poquito más, pero es porque el servidor pues es un servidor de prueba, lógicamente no tiene tantos recursos probablemente, y por cada petición que le enviamos pues algunas veces la responde lento, pero en un servidor normal las peticiones deberían de resolverse igual de rápidas como lo hacemos con la API REST. Entonces, digamos que el recurso debería de funcionar. Eso sí, depende de la cantidad de funciones que nosotros estemos consumiendo en el lado de PHP. Pero digamos que aquí ya tenemos multiplicar. Probemos nada más la de restar, la de dividir, perdón. Para revisar si realmente devuelve todas. Entonces, esta le pondríamos, la función se llama writes. Le enviamos los mismos parámetros. Le enviamos los mismos parámetros y le ponemos el resultado de
dividir y aquí le pondríamos divide the result. Con eso ya tendría que consumir nuestros 4 elementos. El resultado de dividir 50 con 13. Curiosamente es 4, o sea que me da un entero, no devuelve decimales. Pero ya tenemos, perdón, como el resultado es entero, entonces ya tenemos en este caso el resultado. Entonces esta es la manera en la que podemos consumir este web service. Si se dieron cuenta, pues lo que hicimos fue leer un poquito la información que teníamos en la parte de la aplicación, y luego después de eso pues logramos empezamos a utilizar cada una de las funciones. Veamos otro web service de otro proveedor, solo que este web service es más la descripción es un poco más simple si lo queremos ver de esa manera. Le vamos a poner https stripw, es este, https xml tempconvert.asmx. Si se dan cuenta, no tiene más información en la parte de abajo, solamente dice que soporta las siguientes operaciones son soportadas, que es Celsius to Fahrenheit y Fahrenheit to Celsius. Para una formal definición, dice que veamos el Service Description, que es lo mismo que estábamos analizando. Si le doy clic en el Service Description, vean, aquí ya aparece otra vez el mismo formato. Entonces tengo que identificar acá primero cuáles van a ser los elementos. El primer elemento que voy a utilizar es el que dice Fahrenheit to Celsius. Ese lo que hace o lo que permite es convertir grados Fahrenheit a grados Celsius, y tiene una respuesta que se llama Fahrenheit to Celsius Response. Fahrenheit to Celsius Result es la respuesta, y está el Celsius to Fahrenheit, que me permite convertir grados Celsius a grados Fahrenheit automáticamente. Entonces vamos a tratar de consumir ahora este nuevo web service. ¿Qué vamos a hacer? Pues el proceso sería el mismo. Vamos a crearnos acá un nuevo archivo que se va a llamar conversor.php, y nos vamos a copiar en este caso la misma información que tenemos acá hasta esta parte. Y lo único que vamos a hacer es cambiar la URL. La URL que vamos a cambiar debe de ser en este caso la que muestra el esquema, que es esta que tenemos acá. Esta la copiamos y la pegamos, y ahí está la URL completa. De ahí el proceso es exactamente igual. En la parte de abajo tenemos un NuSwap, que sería un NuSwap Client, que sería la librería que se encarga de crearnos una conexión de tipo cliente y leer la conexión y crearnos un objeto para poder manipular esa conexión. En ese caso, si tenemos algún error, pues ahí genera el error de conexión. Les voy a poner un ejemplo. Quitémosle el WSL, vamos a ver si ahí nos genera un error. Regresamos acá y le ponemos virtual.unicades.2.sb. En lugar de web service le vamos a poner ahora el conversor. No nos dice el error. Se supone que ahí lo debería demostrar. Creo que le hace falta instalar una librería. Déjenme probar. Como es un HTTPS, si no me equivoco, entonces ya necesita esta librería que se llama Cool. Se la vamos a instalar.
tenemos un proceso bloqueado. El 4, vamos a ponerle 4.59. Y reiniciamos el servicio. Vamos a ver si ahora logramos hacer que genere el error. No logramos ver el error. Bueno, vamos a seguir consumiéndolo para ver si más adelante nos lo genera. Ahora que ya tenemos generada la conexión al web service, el siguiente paso es crearnos los parámetros. Creando los parámetros siempre sería un array, y como vamos a utilizar el primer elemento, entonces vamos a regresar acá y vamos a utilizar el primer elemento que tenemos acá, es Fahrenheit to Celsius. Dice que necesita un parámetro que se llama Fahrenheit, que es de tipo string. Entonces nos copiamos acá Fahrenheit y le enviamos en ese caso el valor. Digamos que necesito convertir 80 grados Fahrenheit. Quiero saber cuánto es 80 grados Fahrenheit en Celsius. El siguiente elemento que vamos a colocar en ese caso es la conexión. Entonces le ponemos cliente, el call, y ahora le decimos hacia qué función vamos a hacer la llamada. La llamada va a ser a Fahrenheit to Celsius, y luego le enviamos los parámetros. Y con eso lo que vamos a hacer acá es, de igual manera, con un pin R, vamos a imprimir grados. Y vamos a ver qué nos genera ahora. Y si se dan cuenta, allá nos da la respuesta, dice Fahrenheit to Celsius. Quiero ver si ahora, si le quitamos el WSL, genera algún tipo de error. Quería mostrarles cuando se ve algún error, por si necesitamos alguna vez corregirlo. Aquí, por ejemplo, como se intentó conectar, aquí cuando yo le doy get error, aquí me dice el XML parsing, WSL from y la URL, y vean que ahí dice de que no concuerda. Eso significa de que necesito que la URL completa se llame así. Entonces ahora sí, si lo vuelvo a ejecutar, ya no me genera problema. Entonces ahora, como ya vi la respuesta, ya puedo generarme una respuesta un poquito más bonita. Ponerle un eco y decirle con un H1. Aquí nos vamos a traer los parámetros. El parámetro que vamos a poner es Fahrenheit. Aquí le decimos el parámetro, digamos 80 grados Fahrenheit equivalen a, aquí ya le ponemos grados,
$grados. Y el resultado, que según esto era Fahrenheit, Celsius, result. Fahrenheit to Celsius result. Y veamos ahora el resultado. Ahí dice que 80 grados Fahrenheit equivalen a 26.66 grados Celsius. Aquí sería grados. Vamos a correr. Y ella nos dice que equivale a 26.67 grados Celsius. Entonces con esa ya hicimos la conexión para devolvernos o hacer la conversión de grados Fahrenheit a Celsius. Podemos hacer también el proceso contrario, solo que si se dan cuenta aquí ya no puedo usar los mismos parámetros, porque en la segunda petición que tenemos acá, según la descripción, digamos que la función se llama Celsius to Fahrenheit, el parámetro se va a llamar Celsius y va a ser de tipo string, y la respuesta se va a llamar Celsius to Fahrenheit result. Entonces los parámetros van a ser diferentes. Tengo que poner $parámetros igual a un array, y en ese array le colocamos en este caso el nombre del parámetro. Digamos que ahora necesito saber cuánto es en grados Celsius, 30 grados Celsius en grados Fahrenheit. Le ponemos 30 y hacemos el mismo proceso de ponerle grados igual $cliente, le ponemos un call. Y aquí le vamos a poner en ese caso cómo se va a llamar la función que vamos a ejecutar. La función se llama Celsius to Fahrenheit. Entonces copiamos Celsius to Fahrenheit, le mandamos parámetros, y ahora ya podemos de nuevo imprimir el resultado. Tenemos un print R $grados, y veamos el resultado que obtenemos al momento de ejecutar ahora esta aplicación. Quiero ver. No nos está devolviendo la respuesta. O al menos debería devolver vacío. Vamos a copiar esta parte de acá. Vamos a poner la respuesta. Los parámetros ahora serían Celsius. Perdón, aquí le pusimos coma. Por eso no devuelve nada. Celsius, grados Fahrenheit. Entonces aquí sería grados Celsius equivalen a, aquí deberíamos de poner el parámetro Celsius to Fahrenheit result, y decirle que equivalen a Fahrenheit. Y ahora sí veamos el resultado. Ahí tenemos 30 grados Celsius equivalen a 86 grados Fahrenheit. Creo que la respuesta, bueno, la respuesta sigue siendo un string, pero en ese caso aquí sí nos da el valor exacto. Ya aquí, ya nosotros podríamos generarnos una aplicación, o sea, ya podríamos construirnos un formulario en donde le preguntemos al usuario cuántos grados Fahrenheit quiere convertir a Celsius, o poner grados Fahrenheit o grados Celsius y decirle que los convierta de uno a otro, y mandaríamos a ejecutar este web service para hacer ese proceso de conversión.
hay algunos, bueno, antes había web service gratuitos para poder consultar la temperatura, el ambiente, habían varios que se utilizaban para poder consumir algunos recursos gratuitos, pero actualmente ya no se usan, ya casi ya no se usan, esos gratuitos están desapareciendo y los únicos que han quedado son estos que les acabo de mencionar acá. Pero para tener un ejemplo y una idea clara de cómo se consumen, pues eso creo que sería suficiente para poderlo trabajar. Con eso ustedes ya tienen la idea clara cómo pueden hacer para poder consumir cada uno de esos recursos sin necesidad de estarlos, eh, sin necesidad de estar creando su propio servicio. La idea principal de todo esto, como les mencionaba, es aprender a leerlos, aprender a consultar directamente el web service. O sea, cuando nos dan la URL, dentro de la URL, saber identificar en ese caso el esquema y leer este esquema. Este esquema es clave para que nosotros podamos empezar a trabajar directamente con nuestro propio web service. En la otra clase vamos a aprender a crear uno, que es diferente. Una cosa es aprenderlos a consumir, y la otra cosa es diferente, es aprenderlos a crear. Cuando necesitamos un web service, que de igual manera si tenemos una API que tenemos que compartir datos, ahora nos lo piden que lo hagamos a través de un web service, entonces tenemos que crearnos las funcionalidades específicas, solo que este tiene ciertos parámetros adicionales que nosotros tenemos que ir respetando, pero de que funciona realmente es fácil de crearlo, siempre y cuando nosotros entendamos un poco la lógica del funcionamiento del servicio del web service. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Dudas? Bien, si no hay dudas, en la próxima clase vamos a seguir viendo la creación de los servicios web. Eso ya requiere que veamos otros ejemplos de librerías y vamos a escribir un poco más de código. O sea, haríamos el proceso de crearlo y al mismo tiempo el proceso de consumirlo. Pero la idea de la creación es que aprendamos a crear un esquema como este. Cuando yo lo vea, me aparezca esta información y al darle clic me aparezca ya directamente la parte del esquema tal cual lo estamos viendo en este momento, y que yo lo pueda interpretar y podamos, además de interpretarlo, haber definido esos parámetros para que el web server los reconozca sin ningún problema. Eso sería todo entonces por la clase del día de ahora. Si no hay dudas, pues nos veremos el día miércoles. Que pasen una feliz noche.